Álvarez Liévano Lacerda, una compañía que defiende compañías. Somos una firma experta en derecho laboral y tu aliado estratégico en las relaciones laborales individuales y colectivas. Bienvenido a un nuevo episodio de ALCAST, un espacio creado para abordar diferentes temáticas de actualidad e interés en torno al derecho laboral. Bienvenidos a este episodio de ALCAST, este podcast de Álvarez Liévano Lacerda, donde hablamos de los asuntos laborales de actualidad y de interés para la comunidad en general. Tenemos, por supuesto, una reforma laboral que tenemos que desarrollar y para eso tenemos hoy en este episodio nuevamente a nuestra abogada Juanita González, abogada senior, experta en asuntos individuales, colectivos y además en litigio, pero profesora universitaria también con amplia experiencia. Doctora Juanita, bienvenida. Gracias nuevamente a este espacio, muy honrada de poder compartir con la audiencia otras reflexiones que nos trae la reforma laboral. Con toda nuestra audiencia y nuestra comunidad Álvarez Liévano Lacerda. Hoy vamos a hablar del contrato de trabajo por duración de obra o labor determinada. En un episodio anterior habíamos hablado del contrato a término fijo, ese contrato que tiene prórrogas pactadas, prórrogas automáticas, que no se podrá superar los 4 años, que nos quedó por decir tal vez en ese otro episodio que esos 4 años se empiezan a contar para los vigentes a partir de la vigencia, de la entrada en vigencia de la ley. En efecto, para los contratos a término fijo que estuvieran en ese momento desarrollándose, es decir, 25 de junio de 2025, empieza a correr los 4 años hasta el año 2029 y en ese momento entonces de haber superado a través de sus prórrogas el término de esos 4 años se entenderán a término indefinido. Muy bien. Así terminamos nuestro episodio anterior, pero vamos a hablar del mismo artículo, que es el artículo 6 de la Ley 2466 del año 2025, Reforma Laboral, que en la primera parte habla de esos contratos a término fijo, de los que ya habíamos hablado precisamente antes, y ahora vamos con el contrato de trabajo por duración de obra o labor determinada. Y aquí en este numeral segundo de este nuevo artículo, lo que dice la ley es lo siguiente: podrán celebrarse contratos de trabajo por el término, o por el tiempo más bien, que es lo que dice la ley, que dure la realización de una obra o labor determinada. Hasta ahí nada nuevo. Por la duración de la obra o labor determinada. El contrato de trabajo por duración de obra o labor determinada deberá celebrarse por escrito y en él deberá indicarse de forma precisa y detallada la obra o labor contratada que se requiere atender, cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el presente artículo o cuando una vez finalice la obra o labor contratada, el trabajador continúe prestando sus servicios, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, a menos que se trate de una nueva y diferente obra o labor, caso en el cual se podrá continuar con el contrato adicionando por escrito el acuerdo en el que se especifique la nueva obra o labor, o se liquidará el contrato anterior y se iniciará uno nuevo por la nueva necesidad, especificando en cualquiera de los dos casos, de forma clara y precisa, la nueva obra o labor contratada. Parágrafo: en los contratos a término fijo y obra o labor contratada, el trabajador y la trabajadora tendrán el derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Ese es el texto del segundo numeral del artículo 46, reformado por el artículo 6 de la Ley 2466. Vamos por partes. Un contrato por tiempo definido, que es la obra o la labor contratada, que tendrá que estar por escrito, algo que no decía la norma anterior, pero se sobreentendía de cierta manera. Y deberá indicarse de forma precisa y detallada la obra o labor contratada que se requiere atender. El reto está en derribar algunos mitos que empiezan en este momento a circular por redes sociales y en diferentes ámbitos de empleadores y trabajadores, bajo el entendido que
cuando se pacta un contrato por obra o labor determinada, existen grietas en ese acuerdo que permitan indicar que este contrato pasa a término indefinido y que las personas tienen que ser muy cuidadosas o suspicaces al momento de contratar. Al respecto, es muy relevante tener en cuenta la advertencia que trae la misma norma, y es que la norma dice que la obra o labor debe indicarse de forma precisa y detallada y por escrito. Esta precisión que hace la norma lo que efectivamente hace es permitir que se pueda determinar el momento en el que termina precisamente la prestación del servicio ligada a esa obra o labor determinada. ¿Qué es lo que no es cierto dentro de los mitos? En los mitos indicaban que si entonces esta persona que tenía una obra o labor determinada seguía trabajando con, por ejemplo, con la suscripción de un otro sí, entonces una interpretación iba a indicar que ese contrato iba a pasar a término indefinido. Definitivamente, esa es una mala interpretación, una mala aproximación a la norma. La norma trae de manera clara, concreta y precisa que finalizada la obra inicial pueden pactarse otras obras, pero la única condición clarísima es que ese servicio esté definido, indicado de forma escrita, de forma precisa y detallada. Y en ese sentido, yo creo que ahí la norma es clara y no da lugar a ese mito según el cual la sucesión de obras dentro de un contrato de obra labor, un contrato de trabajo por duración de obra labor contratada, haga que este contrato cambie su modalidad indefinida. Eso hay que entenderlo, yo creo, en el contexto de la regla general del contrato a término indefinido. Por eso la necesidad de este artículo de precisar que podrán existir contratos por tiempo definido, aun cuando la regla general sea el contrato a término indefinido, precisamente delimitando en este caso de obra o labor determinada de una forma, como lo acabas de mencionar, muy precisa y detallada la obra o la labor. No puede haber duda. No hay espacio para generalidades, no hay espacio para actividades genéricas, objetos indeterminados, genéricos, porque además, hay que decirlo también, si un contrato por obra o labor determinada tiene una obra o un objeto genérico, pues precisamente ante el incumplimiento del artículo se entenderá indefinido, que es la consecuencia que establece. Ahora, algo que sí marca la diferencia con el contrato por obra o labor determinada previo a la reforma laboral es que este es entonces un contrato de trabajo que admite cambios en la obra o la labor y de cierta manera admite prórrogas, porque si se prorroga la obra o la labor, pues automáticamente se entenderá prorrogado el contrato. Pero admite cambios en la obra o la labor. Detengámonos ahí un segundo. ¿Puede entonces una persona tener un contrato de trabajo por obra o labor determinada donde se agote la obra o la labor determinada que dio origen al contrato, pero al mismo tiempo sea mutada su actividad o sea transformado su servicio en otra obra o labor contratada? Eso ameritará o exigirá más bien o el otro sí, o podrá optar el contratante por la terminación y liquidación del primer contrato y la suscripción de un segundo. Es que ahí está el punto de la norma para poder entender cuál es esa sucesión de obras, por ejemplo, determinadas. Y es que no es en cualquier momento de la ejecución del contrato. Recordemos que en el contrato de obra labor contratada, el trabajador está dentro de una órbita inmersa en esa labor. Es decir, yo no puedo darle órdenes o subordinación de servicios ajenos o que no estén ligados a esa obra o labor determinada. Y en ese aspecto, la palabra clave o la palabra, digamos, aquí de ancla del artículo es finalizar. Cuando finalice la obra o labor contratada. Eso tiene unas implicaciones relevantes en la medida en que se puede cuestionar la libertad de estipulación entre las partes para modificar el contrato de trabajo mientras se está desarrollando. En mi concepto, no existe un impedimento, precisamente por la libertad contractual que tienen las partes, para que a lo largo del otro sí, para que a lo largo de la relación laboral, a través de un otro sí, se modifiquen
las condiciones de la obra o labor contratada, siempre y cuando ésta sea efectivamente precisa y detallada. Lo que no nos puede pasar es que la labor quede tan abierta y genérica para que exista, digamos, un uso del servicio en varios aspectos de la obra y que eso pues desnaturalice precisamente la modalidad del contrato. Entonces yo creo que las palabras claves para poder materializar correctamente esta modalidad de contrato son que sea efectivamente precisa y detallada la obra o labor contratada y idealmente que cualquier cambio que surja a lo largo de la relación laboral sea a propósito de la finalización de la obra inicialmente contratada. Eso implicará que el contrato se mantenga vigente Sí, y podrá definitivamente. durar años. Podrá Sí. durar años sin dejar de ser un contrato por hora o labor determinada y sin dejar de ser un contrato por tiempo definido. Lo que ahí va a marcar la diferencia es que exista una delimitación de la obra o la labor contratada que una vez agotada se reemplaza por otra. En efecto. Y hay otro aspecto relevante en esa sucesión y es que como la misma norma permite la liquidación del contrato de trabajo, entonces entramos en una discusión que podría, digamos, estarse ventilando en los próximos años ante la jurisdicción y es lo que hemos denominado la unidad contractual, porque eventualmente, como le dice la norma, puede terminarse la relación laboral para iniciar una nueva obra o labor contratada. Entonces serán los jueces de la República quienes determinen si para efectos de esa finalización y continuación de una nueva obra o labor contratada se entienden una sola relación laboral o varias relaciones laborales. De ahí que para materializar en la forma práctica una sucesión de obras, lo mejor o lo más conveniente sería en ese caso tener siempre una sucesión a través del otro sí, más que frente a la liquidación, salvo que evidentemente vaya a haber, digamos, un periodo de inactividad lo suficientemente amplio que permita tener una clara determinación temporal entre dos relaciones de trabajo que estaban o que están marcadas en una obra o labor contratada. Pero bueno, en ese caso, si se usa bien la figura, si se cumple el artículo, no tendría ningún juez por qué desdecir de la naturaleza, digamos, de duración hora determinada. En efecto, al tratarse de una aplicación correcta de esa sucesión de obras o labores contratadas, no habría pues lugar a ningún tipo pues de reclamación, ni el juez tendría por qué entrar a definirlo. Claro, o sea, si hay lugar a la interpretación es porque se usó mal, tal vez, o porque hubo desajustes, o porque hubo un tal vez inadecuado control del empleador en la gestión de ese contrato. Porque ¿cuál sería la forma correcta? Que haya una delimitación específica, precisa, detallada de la hora o labor. Que una vez terminada, que uno evidentemente como empleador sabe cuándo se va a terminar, pues una vez culminada esté lista la otra a la que va a ser reasignado el trabajador. Sí, el problema va a estar en un uso incorrecto que omita las advertencias de la norma, que hablan de una forma clara y precisa de delimitar la hora labor. En el momento en el que se llegue al facilismo de contratos que sean, por ejemplo, de minutas generales o de poner la obra de labor contratada sujeta, por ejemplo, a una condición de otra relación contractual y otro tipo de prácticas que vayan en contravía de esa delimitación precisa y detallada, pues entraremos en los conflictos de sucesión de obras o labores que puedan llevar a la adjudicación. Claro, no podría ser un contrato por hora labor determinada para ser ingeniero. No, Tendría que definitivamente ser no. un contrato por hora labor determinada para ser ingeniero en X obra, En la a su fase vez, hidráulica sí, o o en hasta los el cimientos 40% del cumplimiento del contrato comercial con X y con Y. o hasta el momento en el que la planeación de la obra llegue a punto de equilibrio determinable. Determinable, por supuesto, claro, preciso y además conocido por el trabajador, por supuesto. Y una vez vencido eso, o se podrá prorrogar o se podrá ampliar esa misma obra o la labor, o se podrá cambiar por otra. Entonces ese ingeniero que estaba asociado al contrato ABC, que culminó, podrá sin necesidad de terminarse su contrato,
podrá estar reasignado al contrato XYZ, también por obra o labor determinada, también por una duración que podría tardar años. Sí, pero no hablemos de prórroga en el sentido de Sí, ahí no sería una no prórroga. genero una prórroga Sí. a través de un otro sí, sino lo que hago es que Hay una nueva obra o especifico labor. la nueva obra o labor Así y es. lo hago a través del requisito que me exige además, que es que sea por escrito. Entonces, no caer en las tentaciones que tenemos de prácticas anteriores, en donde se pacta verbalmente y Sí. se deja en comunicaciones informales. Esto es algo que va a exigir mucha organización de los empleadores, sin duda. Y además, precisamente ahora que mencionas la obligación de estar por escrito, esto es novedoso en el sentido de que el anterior contrato por obra o labor determinada no exigía la formalidad de que estuviera por escrito, pero normalmente en la práctica así sucedía por facilidad probatoria, etc. Pero debemos recordar, como también lo hicimos en el episodio anterior sobre el contrato a término fijo, que la tesis vigente de la Corte Suprema de Justicia es que cuando el contrato a término fijo dijo la ley que era por escrito, la Corte lo entendió como una solemnidad. Si aquí la nueva ley, la 2466 Reforma Laboral, dice que el contrato por obra o labor determinada deberá celebrarse por escrito, pues en sana lógica uno debería entender que eso también es una solemnidad con base en lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Estamos nuevamente hablando de la sentencia SL 2804 del 2020 que habló de esa solemnidad. Yo creo que ese precedente es aplicable, creo que es Se va a exigible, mantener el precedente. que se va a mantener el precedente y que eso va a llevar además a que muchas personas que eventualmente hubieran incurrido en una incorrección, o sea, que hubieran incurrido en una práctica inadecuada al hacerlo verbalmente, procuren sanearlo a través de unas declaraciones que hagan las veces de ese contrato a término por modalidad de obra o labor contratada. Porque la verbalidad en muchos de los escenarios de trabajo hace que esto eventualmente se pase por alto y pues a mi juicio creería yo que nada impide que exista un documento en el cual las partes ratifiquen ese acuerdo y que haga las veces de contrato por escrito, dando efectos retroactivos de solemnidad. Y de esa forma sanear alguna eventual falta al contrato escrito inicial, lo cual no es deseable, pero sería una vía para poderlo corregir adecuadamente. Para terminar, frente al contrato por obra o labor determinada no existe la previsión que sí existe para el término fijo de lo que pasa con los contratos vigentes. Eso quisiera decir que los contratos por obra o labor determinada hoy vigentes, o bueno, vigentes al 25 de junio del 2025, seguirán con su naturaleza, pero podrán entonces beneficiarse de estos cambios que trae la ley por el efecto retrospectivo de la ley. Y en efecto, a partir del 25 de junio pasado, todos los contratos por obra o labor contratada determinados vigentes en su momento, pues terminarán su periodo o su obra o labor con fundamento de la norma anterior, y los que se acuerden, pacten a partir de esa misma fecha, pues tendrán que ser por escrito con una forma precisa y detallada de la obra o labor contratada. Pero si ya vienen vigentes desde antes de la reforma laboral, pero les aplica la reforma laboral desde el 25 de junio. Eso quiere decir que se podrán prorrogar lo que antes no se podía. Sí, se pueden prorrogar, les aplica y adicionalmente, pues en ese momento tienen la mejor de los dos mundos. Lo que pasa es que venía a hacer ese match o esa concatenación entre las dos normas. Si usted lo originó verbalmente y hoy en día se lo exigen por escrito, para poder tener esa movilidad que trae la norma de la reforma, pues va a necesitar el otro sí y lo va a necesitar plasmar por escrito. Así es. Muchas gracias, Juanita González, nuevamente aquí invitada en nuestro Alcast, el podcast de Álvarez de Llano La Serna. Seguiremos desglosando esta reforma laboral. Muchas gracias, Juanita. Gracias. Feliz tarde, día a todos los que nos escuchan. O noche. O noche. Los invitamos a seguir en sintonía de Alcast, el podcast de Álvarez de Llano La Serna. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Alcast,
Te invitamos a visitar nuestra página web para conocer más contenido y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!